creo que primero tienes razón, voy a intentar contestar en general, tienes razón cuando dicen que en el espacio escolar hay un montón de trámites administrativos. Creo que históricamente las maestras y los maestros han peleado precisamente que toda la carga administrativa que cotidianamente hacen en las escuelas pueda quebrarse para colocar en el centro el hecho fundante de las escuelas, la educación. Ha habido muchos intentos, muchos bajos, muchos en realidad que no se pensaba tampoco con la responsabilidad de lo que es el hecho educativo. Hubo muchos intentos y discursos desde los gobiernos neoliberales por desmontar la carga administrativa, pero no se ha logrado. Ahora nosotros, a mí me toca la responsabilidad de la educación básica de la Ciudad de México, y uno de los temas que colocan los compañeros y las compañeras maestras y maestros es precisamente cómo hacer que la carga administrativa pueda abatirse. Nosotros hemos empezado primero a colocar el tema en los consejos técnicos escolares, lo que nosotros llamamos en la ciudad comunidades de transformación de la enseñanza. Y lo que hemos hecho es consultar a estas comunidades de transformación para que nos coloquen de la carga administrativa qué es lo que hay que desmontar y bajo qué lógica hacerlo. En eso estamos. Creo que contra el monstruo de la burocracia hay que empezar a cercenarnos sin piedad, porque si nos ponemos a pensar como políticos en el marco de qué es lo que estamos cargando en las actividades diarias de las maestras y maestros, muchas cosas pues nada más no las podemos cortar. Entonces habrá que empezar a cortar primero y ya después vemos si hace falta alguna otra cosa para aproximarnos a la realidad de la escuela, solo para visorar un poco cómo está ese espacio. Entonces yo lo que les diría a las compañeras y compañeros estudiantes es que hay que patear la burocracia en el sentido de que nos descoloque del hecho principal de la educación. O sea, yo sé que ahora muchas y muchos de ustedes están preocupados por el tema de UCICAM, ¿verdad? Que en realidad el tema de UCICAM lo que intenta paliar es que no tenemos suficientes plazas para tantos y tantas que egresan de las escuelas normales. Entonces, nos meten en un tema complejo porque va a haber quienes no logren colocarse en alguna escuela. Bueno, afortunadamente va a desaparecer UCICAM, como se ha prometido. Ahora hay que ver en qué UCICAM, en qué se convierte. Esperemos que se convierta en algo que nos dé más posibilidades de que nuestras y nuestros estudiantes de las escuelas normales puedan incorporarse al espacio público educativo, que es donde realmente hacen falta. Entonces yo creo que hay que empezar también a dejar de pensar en toda esa burocracia, en toda esa carga administrativa y pensar en todo el proceso de enseñar y aprender al interior del aula y cómo compartir eso del aula, cómo reverbera, cómo como un caracol resuena fuera del aula con las comunidades y al revés también. Es decir, los proyectos no solo se hacen desde la mirada del aula o la escuela, fundamentalmente deberían hacerse de las cosas que interesan a la propia comunidad y que la escuela sea parte de la posibilidad de aproximarse a las respuestas, a las soluciones de problemas que tienen las propias comunidades. Creo que esa es la mejor manera de empezar a derribar los muros de la escuela y conectarse con las comunidades.
porque de otra forma, las comunidades, desde que se pusieron bardas en las escuelas, antes no había bardas, recuerden una escuela en un pueblo de este país, en la escuela era el centro de la comunidad. En la propia escuela, o cerquita de la escuela, sin bardas, estaba el kiosco de la comunidad. Y la gente llegaba a la escuela para 1000 cosas. Ahí se reunían para las asambleas ejidales, ahí se reunían para tomar decisiones del pueblo, las maestras y los maestros facilitaban esos procesos. Después se fueron cercando las escuelas, cerrándolas a sí mismas, por 1000 motivos, motivos de seguridad, motivos de precaución para los niños y las niñas, pero hoy hemos encerrado a las escuelas en verdaderos guetos, en las ciudades donde nada tienen que ver con sus propios contextos y sus propias realidades que las circundan. Entonces yo creo que la mejor manera de romper eso es buscando hacer proyectos desde el análisis del contexto con niñas y niños de la problemática de su vida, y empezando a acercarse a las posibilidades de transformarla. Como bien decía Freire, lo más importante es que la realidad no es una y para siempre. La realidad podemos cambiarla. O sea, el cuento de que así ya es, pues así se queda, es el cuento más neoliberal que existe. Nosotros podemos subvertir la realidad, nosotros podemos transformarla. Y creo que esa es una de las grandes virtudes que van a tener ustedes en el marco de la posibilidad de llegar a una escuela donde ha cambiado el proyecto educativo, donde el paradigma educativo y pensar una muy otra educación, incluyendo la mirada de todos y todas, el trabajo con la comunidad, el trabajo integrador, ya no más aprender por asignaturas, por fragmentos, sino buscar cómo integrar saberes y conocimientos a la par, no subordinar nada de eso, es decir, las y los estudiantes llegan con saberes que son tan válidos como los que nosotros vamos a colocar, que vienen en el libro, y esta interacción y este diálogo entre los saberes es, creo, lo que nos da mucha fuerza al interior del aula para poder salir a la comunidad y reconocernos como parte de ella. Yo creo que una de las cosas más complejas es la relación que hoy existe entre padres, madres de familia y maestras y maestros. La tensión es grande, digamos, ¿no? No nos sirvió ni siquiera la interpelación de la pandemia, que fue una verdadera crisis civilizatoria, pero no nos sirvió, parece que ya la olvidamos. Parece que padres y madres de familia también ya olvidaron ponerse, muchas y muchos se tuvieron que poner en los zapatos o ayudar a las maestras y maestros que entendieron qué tan complejo es ser maestra y maestro, pero parece que eso ya lo olvidamos, porque la inmediatez y el acelere de este sistema pues hace que llevemos a los niños a la escuela, los depositemos ahí y nos vayamos y luego los recogemos y se acabó el día. Es decir, no hay ninguna interacción ni con la escuela ni con las maestras y los maestros. Ojalá todavía haya padres y madres que se sienten con sus hijos a ayudarles a hacer la tarea, pero no hacer una tarea que repita cosas, sino una tarea que también a ellos los involucre y los haga pensar en su realidad y reflexionar en su propia realidad. Eso lo saben bien las compañeras de preescolar. Creo que son las que más cercanos tienen este cambio de paradigma de no aprender por estancos, sino integralmente y con preguntas que detonen proyectos que involucran al padre, a la madre, a las niñas y niños, y que pongan en el centro algo que se va perdiendo en el sistema educativo, que es la creatividad. Si nosotros tenemos, digamos, ahora no lo puedo citar, pero hay estudios que demuestran que un niño que sale de preescolar contra un niño que sale del primer año, del sexto año de primaria, pierde creatividad. Entonces la escuela no sirve, porque en vez de acrecentar esa posibilidad, la cercena, la mutila. Entonces, creo que las compañeras de preescolar también
son los espacios donde más van padres y madres de familia, más bien madres de familia. Y hay una gran posibilidad de involucrarla en la construcción de proyectos que vayan más allá del aula. ¿Qué más? Pues yo terminaría diciendo lo que el compañero Daniel Suárez coloca, es decir, efectivamente creo que primero necesitamos restituir. O sea, primero necesitamos que todos los agravios que como personas y pueblo nos han hecho los poderosos, primero necesitamos sentirnos que estamos recuperando nuevamente nuestro papel y nuestra posibilidad como personas nunca calladas, primero. Y ya después, partiendo de eso, podemos reconstituirnos propiamente, digamos. Pero si no restituimos, entonces también en el marco de la construcción de una nación que no restituye los agravios hechos al pueblo, entonces solamente quedaría en purita demagogia, porque restituir no es sencillo, compañeras y compañeros. O sea, no solamente es que ya no me quedo callado ya. O sea, no solamente restituir y desinvisibilizar a las personas, sino también a restituir derechos. Y en el marco de la restitución de derechos, sí que hay toda una pugna, porque hay todo un complejo entramado de burocracia que mantenía al poder. Y todavía hay quienes temen ir desmontando todo ese entramado porque sienten que las instituciones, el peso del gobierno, se perdería. Nosotros creemos que en el marco de las normales empezamos precisamente restituyendo la voz de las maestras y maestros, su decisión, su participación, y ahora estamos en una maravillosa reconstitución del maestro y la maestra como verdaderos transformadores. Si hay nueva escuela mexicana, si hay nuevos libros de texto, si hay autonomía cultural, si se habla de continente en este país, ha sido por las escuelas normales. Porque en las escuelas normales empezó a hablar de estos temas mucho antes de que empezaran los gobiernos de la transformación. Mucho antes de que empezaran los gobiernos de la transformación hubo una gran comunidad que resistía los embates de pensar lo mismo, de pensar igual. Y por eso cuando se abre la posibilidad de la transformación, es que se hace, digamos, no con mucha facilidad, pero sí ya con una comunidad que previamente estaba embalada para hacerlo. Por eso yo creo que todas y todos en las normales deben sentirse orgullosas y orgullosos de eso. Es decir, sí son en este momento en el país y en algunos lugares de América Latina, porque se empieza a tomar la transformación de las normales a través del codiseño, por lo menos en Colombia, por lo menos en Nicaragua, como una posibilidad de transformar la educación desde las escuelas normales. Y termino diciendo, este país se transformó por lo que lamentablemente ocurrió en la escuela normal. O sea, lo que detonó ya el hartazgo de muchas y muchos en este país. Y no solo el hartazgo, sino la posibilidad de la acción. No solamente de condolerse sin moverse, sino la acción. El hartazgo que moviliza fue la desaparición de los 43 compañeros normalistas de la normal rural Raúl Sino de Ayotzinapa. Eso fue lo que detonó el gran despegue de la transformación. Quien en este gobierno de la transformación desconozca que ese fue el hecho que quebró finalmente la posibilidad de que continuaran los gobiernos que nos subsumían, que nos invisibilizaban, pues fue eso, compañeros y compañeras. Entonces, bien, pues yo ahí le dejaría en esta participación.